A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un estudio más de aquí del canal de En lo Secreto. Hoy vamos a empezar una serie sobre la Carta de Santiago. Está en el Nuevo Testamento y vamos a hablar un poquito sobre ella el día de hoy. Y voy a iniciar leyéndote el capítulo 1, pero de los versículos del 1 al 18. Entonces se la voy a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los haya humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevos por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Tal vez se te haga un poquito diferente, ¿verdad? Esta versión, si tú la lees en Reina Valera, ¿verdad? Que tal vez es la Biblia que tú en este momento estás leyendo. Pero es importante, como te lo he comentado en otros estudios, poder nosotros también leer otras versiones. Esa es la Nueva Traducción Viviente, que se usan palabras más pegadas al español actual. Entonces, por eso es bueno leerlo, porque se nos amplía,
¿verdad? A nosotros también el entendimiento, porque llega un momento cuando estamos leyendo ya la misma versión, no vemos como un impacto y a veces no nos reflejamos, ¿verdad? Obviamente nuestra lectura de la palabra siempre tiene que ir acompañado de la oración para que el Espíritu Santo sea quien nos se revele a nosotros, ¿verdad? Y empiece a abrir nuestro corazón, la palabra, ¿verdad? Y nos podamos nosotros identificar y ver en ella como un espejo. Bueno, esto es un estudio. Por eso te leí todos los versículos en el cual se basa el episodio de hoy del libro de Santiago. Primeramente voy a empezar este estudio hablándote de Santiago. ¿Quién fue él? Su nombre original en el griego es Jacob y en el español se traduce como Santiago. Él fue el hermano menor de Jesús, fue hijo de María y también fue hijo de José. Y te pido que ahí anotes para que después tú, en tu tiempo devocional, puedas leer en qué parte tú puedes ver esto en la palabra. Mateo 13:55. La conversión de Santiago, siendo el hermano de Jesús, pues no fue como tan inmediata como con los otros discípulos, con los otros apóstoles, ¿verdad? Eh, él, él al principio no creía que Jesús era el Mesías. Lo puedes leer en Juan 7:5. Pero después de la resurrección, Jesús se le apareció personalmente. Léelo en Primera de Corintios 15:7. Y en ese momento fue transformada la vida de Santiago. Él llegó a ser un líder prominente en la iglesia de Jerusalén. Se menciona en Hechos 15. No fue como uno de los 12 originales, pero se convirtió en una de las columnas de la iglesia. En Gálatas 2:9 lo puedes leer. Santiago fue conocido por su sabiduría, su vida de oración y por ser práctico en sus enseñanzas. Y eso a mí me llama mucho la atención porque es algo, un carácter que tú y yo deberíamos desarrollar o tal vez ya tenemos, ¿verdad? Y si no, a partir de hoy empezarlo a desarrollar. Ser ese hijo de Dios, esa hija de Dios, ese discípulo de Jesús, ¿verdad? Que su vida camine en sabiduría, en estar siempre orando y llevar a la práctica las enseñanzas de la palabra. Fíjense que a él, por el hecho de ser una persona de oración, fue conocido como, fue apodado como Santiago el Justo. En relación a su muerte, los historiadores como Josefo y Egipsipo dicen que fue martirizado en Jerusalén alrededor del año 62 después de Cristo, apedreado por los líderes religiosos judíos. Si tú quieres saber un poquito más sobre la vida de Santiago, tenemos una serie que se habla sobre los apóstoles y entonces ahí puedes conocer un poco más. Lo puedes buscar aquí en nuestro canal de YouTube. Y aprovecho, si tú todavía no estás en nuestro canal, te animamos a que te suscribas y que le hagas clic a la campanita para cuando nosotros subamos algún video nuevo, te pueda notificar. Ahora voy a continuar dándote el contexto histórico de la carta. La fecha y el lugar probablemente escrita entre los años 45 y 50 después de Cristo, lo que lo convierte en una de las cartas más antiguas del Nuevo Testamento y fue escrita en Jerusalén. La situación histórica de este momento, cuando estaba Santiago, la iglesia cristiana era joven y estaba creciendo rápidamente. Los creyentes judíos se habían dispersado por el imperio romano debido a la persecución. Esto lo puedes leer tú en Hechos 8:1, especialmente tras la muerte de Esteban.
Muchos de estos creyentes enfrentaban pobreza, injusticia social y opresión, ¿no? Entonces, fíjate cómo estaba la situación de la iglesia naciente en ese tiempo. ¿A quién fue dirigida esta carta? ¿Verdad? Y aquí vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 1 de esta carta de Santiago. Y ve cómo él se presenta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. ¿A quién está dirigiendo Santiago estas palabras, esta carta que él escribió? ¿A los judíos cristianos dispersos? Que aquí quiero que anotes esta palabrita. Eran los judíos cristianos dispersos por el mundo romano. A esto fue llamado la diáspora. ¿Y por qué estaban dispersos? Por persecución, guerras y desplazamientos económicos. ¿Y qué necesitaban esos nuevos creyentes? Esos nuevos cristianos que habían dejado la costumbre judaica y se habían convertido al cristianismo, habían abierto su corazón a Jesús. En ese tiempo de la diáspora, donde todos estos nuevos cristianos que son judíos, ¿verdad? Fueron dispersados por todo el imperio romano. Te recuerdo que en este momento de la historia, Roma, Italia, ¿verdad? No solamente abarcaban el imperio romano, sino muchos territorios, porque era eso, un imperio que iba conquistando el imperio romano, sus césares, ¿verdad? Y todo, iban conquistando territorios. Entonces, a estos cristianos, nuevos cristianos, y te comentaba que a partir de la muerte de Esteban, pues vino a su vida temor, desánimo, ¿verdad? Y ellos se dispersaron. También otro de los motivos de esa dispersión, de esa diáspora, es que como Roma, como el imperio romano, iban conquistando nuevas tierras, se llevaban a estos judíos a trabajar en esos nuevos territorios conquistados, porque los judíos también eran cultos, muchos de ellos. Entonces, no solamente efectuaban cualquier tipo de actividad, digamos, doméstica o de esclavos, sino también muchos eran maestros porque hablaban el griego, ¿no? Que era uno de el idioma más importante de este momento en la historia humana. Entonces, Santiago, conociendo, ¿verdad?, la situación de estas personas, de estos nuevos creyentes, él les escribe esta carta para animarlos. Y él inicia así como te comenté, pero fíjate cómo las palabras con las que inicia su presentación, cómo Santiago se presenta en esta carta. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas que te dije que Santiago era hermano? No era hermano en la fe, era hermano biológico de Jesús. Pero él no aprovecha esto, ¿verdad? Que tal vez alguno de nosotros pudiera aprovechar, ¿verdad? Y decir, mira, Malena, hermana de Jesús, ¿verdad? Tal vez yo hubiera caído en esa tentación, ¿verdad? Pero él no, por el corazón que tenía Santiago. Te recuerdo que era un hombre sabio. Entonces Santiago no presume de ser el hermano de Jesús, sino se presenta como un siervo. Y mira, aquí la palabra original que se usaba, que se usó en aquel tiempo, esta ya es una traducción, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra siervo se refiere a un esclavo. Hay versiones que la palabra que dice esclavo de Jesucristo. Es una palabra que en ese momento que es doulos y era un esclavo por amor, ¿verdad? En ese tiempo había esclavos, ¿verdad? Pero cuando una persona se presentaba en general, ¿verdad? Como esclavo de alguien, hay unos que eran llamados doulos, que eran aquellas personas que llegaba el tiempo donde ellos podían obtener su libertad por ley, pero ellos decidían quedarse con su señor
y eran llamados doulos, esclavos por amor. Entonces, la palabra original que Santiago emplea al presentarse en su carta es este tipo de esclavo por amor, doulos. Y entonces esto revela la humildad y sumisión total a Cristo del corazón de Santiago hacia Jesús. Y reconoce a Jesús como el Señor y el Cristo, o sea, el Mesías. ¿Te recuerdas que te dije que no al principio del ministerio de Jesús, Santiago, su hermano, no creía que él era el Mesías, pero después de la resurrección, que Jesús se le presenta personalmente, en ese momento hay un reconocimiento en el corazón de Santiago y lo reconoce como el Mesías, ¿verdad? Como con una declaración clara y contundente de su fe hacia Jesús, ¿verdad? Del que vino a dar su vida en rescate por todos. Y empieza ya Santiago a hablarles de un tema que con el que estas 12 tribus dispersas, cada uno de estas personas nuevos cristianos, ¿verdad? Nuevos en la fe, pero que pertenecían a las 12 tribus de Israel, dice en el versículo de 2 al 4 del capítulo 1 de Santiago. Aquí te voy a leer la versión de Reina Valera. Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. La Nueva Traducción Viviente dice problemáticas, ¿verdad? Entonces aquí como que uno como que no se identifica, ¿verdad? Como que no sientes que haya congruencia. ¿Cómo voy a estar en gozo cuando yo me encuentre en pruebas, ¿verdad? Porque aquí lo que Santiago les dice, que porque la prueba produce paciencia, ¿verdad? Entonces, la prueba en nuestras vidas, no vamos a creer no cometamos en el error del pensamiento que Dios se nos la pasa probando a nosotros para ver cómo estamos nuestro corazón y así. No, son las pruebas de la vida, situaciones que nosotros vivimos, situaciones que trae la misma vida. Alguna enfermedad, algún problema económico, ¿verdad? A un problema familiar. Estamos en esas problemáticas. Pero dice aquí que nosotros debemos de estar en un gozo, ¿verdad? Y aquí te lo voy a volver a leer en lo que es la versión que te dije antes, en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O se hace la paciencia. Miren, a veces nosotros decimos, ay, no, voy a orar y voy a estar orando para que Dios me dé paciencia, ¿no? Pues aguas, porque la paciencia solamente viene a través de las pruebas. ¿No? Así es como se desarrolla la paciencia. Y fíjate que eso es real, porque, por ejemplo, ¿por qué pides paciencia? ¿Por qué pedimos paciencia? Porque no la tenemos ante una situación, ante una espera de una respuesta de Dios, ante una espera de un cambio de una situación, como te decía hace un momento. Entonces dice, considérenlo un tiempo para alegrarse. Entonces, en este estudio, nosotros vamos a aprender a cuando nosotros estemos en una prueba, porque vamos a ser así como Santiago, ese hombre de sabiduría, ese hombre de oración que practica lo que se le ha enseñado. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar esa alegría, ese gozo. Y te voy a decir algo, no estoy diciendo que seamos masoquistas, ¿no? Que digamos, ay, no, sí, yo quiero estar en prueba para desarrollar el gozo, ¿no? La paciencia. No, no, no,
porque ahorita vas a ver cómo es que se desarrolla, a través de qué es que nosotros desarrollamos la alegría en medio de la prueba. Y la manera en que nosotros desarrollamos ese gozo, esa alegría en medio de las problemáticas, cuando nosotros permanecemos en Dios, es a través de la sabiduría. Porque aquí está hablando Santiago, ¿verdad? Que nos consideremos de estar en gozo cuando estamos en pruebas. Y luego habla de la sabiduría. Y muchos pudieran pensar, bueno, aquí como que Santiago no tiene hilo de conversación, ¿verdad? Está hablando de las pruebas y luego se pasa de una a la sabiduría. Pero lo que pasa es que esa capacidad de mantenernos en gozo en medio de la prueba, que va a producir en nosotros paciencia, que va a producir en nosotros permanencia, es a través de la sabiduría. Y por eso dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se las dará y no los reprenderá por pedirla. ¿Sí? En la Reina Valera dice, eh, si alguno tiene falta de sabiduría, pídaselo a Dios, que lo dará abundantemente y sin reproche. Dios no nos va a reprochar el que nosotros le pidamos sabiduría para poder salir de la prueba. Dice que cuando se la pidan, asegúrense de que esa fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Entonces, cuando nosotros nos encontremos así, como esas personas de la diáspora, como esas personas que estaban dispersas, ¿verdad? A través de todo el imperio romano. Nosotros en ese tiempo, para poder llegar a ese gozo, necesitamos pedir este tipo de sabiduría, pero sabiendo que la vamos a recibir, estando seguros, convencidos, no dudando en el corazón de decir, bueno, Dios me querrá dar sabiduría o no me querrá dar sabiduría. Aquí la cuestión es pedirla y pedirla con fe, porque si no, mis amados hermanos, no esperemos recibir nada. Si estamos fluctuantes. Y aquí fíjense las palabras tan fuertes que están en esta traducción. Dice, porque esa persona tiene la lealtad dividida. Entonces nosotros tenemos que ser las personas leales en nuestro creer en Dios, ¿sí? No fluctuantes, ¿sí? Y esto siempre recuerda cuando cuando estés en esta condición de fluctuación, ¿verdad? De creer y no creer, de decir sí, pero a lo mejor no. No esperemos recibir nada de parte de Dios. O sea, no lo vamos a poder recibir porque no encaja, ¿sí? No es la fórmula. Pero qué fuerte que nos digan que tenemos la lealtad dividida, ¿verdad? Entonces, cuando nos descubramos así, entre que sí, entre que no, acordémonos de la ola del mar, ¿verdad? Por eso la palabra siempre tiene estas figuras de cosas con el que el ser humano está relacionado y conoce. Y yo creo que tal vez nosotros hemos tenido todos la oportunidad de ir al mar y si no, por lo menos haberla visto en una película o en un video, ¿verdad? Y vemos las olas. Pero las olas no se crean solitas. Ellas son provocadas por los vientos, ¿no? Que son llevadas conforme los vientos esos quieren. Entonces, cuando nosotros estemos en esa pidiendo esa sabiduría para permanecer en el tiempo de la prueba, ¿sí? En el tiempo de los problemas. Si nos vemos así como así, decir, híjola, ahorita estoy siendo como una ola y tengo la lealtad dividida. Y lo más fuerte, que la lealtad dividida es hacia Dios, no hacia ninguna persona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. En medio de las pruebas, lo que más necesitamos no es escapar.
sino sabiduría para responder correctamente. Dios da generosamente, pero debemos pedir con fe sin dudar. El que duda es inestable y no recibe nada. Y habla también ya en los versículos del 9 al 11, habla de dos condiciones económicas, si se dan cuenta, los pobres y los ricos, ¿no? Entonces, Santiago habla sobre estas dos condiciones en personas que pertenecen a la iglesia cristiana, ¿sí? A esos nuevos creyentes. Nos habla también la palabra a ti y a mí. El pobre debe gloriarse en Cristo y el rico debe gloriarse en su humildad, sabiendo que lo material es pasajero. Santiago no condena la riqueza, ¿sí? Pero sí la arrogancia y la confianza en las riquezas. Entonces, aquí Santiago, cuando está hablando sobre estas dos condiciones económicas, no dice que una es mejor que la otra, porque a veces cometemos el error que la persona que está en pobreza piensa que entonces que ahí sí hay la oportunidad de que Dios se glorifique a través de su vida, ¿verdad? Y ser usado y ser bendecido, pero también a través de los ricos. Nada más esos ricos que tienen el cuidado de no confiar en sus riquezas, ¿sí? Sino que su confianza está en Dios y buscan también la sabiduría de Dios en tiempos de problemas. Vamos a hablar un poquito de los versículos 12 y 15, ¿verdad? Dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Así dice en Reina Valera. Y también si tú quieres saber qué significa bienaventurado, puedes ir a toda la serie del Sermón del Monte, donde vienen en la parte del capítulo 5 las bienaventuranzas. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Significa pleno, 7 veces feliz. Entonces aquí dice que es pleno, que es 7 veces feliz el varón que soporta la tentación. Y obviamente aquí no está hablando de género, no está hablando solamente de Jesús, de los hombres, ¿verdad? Del varón como género de hombre, sino habla en general para hombre y mujer. Entonces aquí dice que hay una bendición para quien resiste la tentación, ¿no? Entonces, aquí hay nuevos creyentes dispersos, ¿verdad? Por la tierra, donde están pasando un momento crítico, donde Santiago decide escribirles una carta para animarles y donde él habla sobre la tentación. Y a veces te voy a decir que el momento de la problemática, en el momento difícil, tú y yo podemos caer en la tentación de dudar, en la tentación de tomar decisiones no adecuadas por ser faltos de sabiduría. Pero si nosotros resistimos la tentación, ese tipo de tentación, o la tentación que viene por nuestros propios deseos, dice la palabra que por nuestra propia concupiscencia, y eso significa nuestros deseos personales, ¿verdad? Sean para el área de la vida que sea, ¿no? Entonces, hay una bendición para los que resisten la tentación. Son bienaventurados, son plenos, son 7 veces felices. Dios no tienta a nadie. Tú lo vas a seguir leyendo en esta estudio en Santiago, porque en la semana tú vas a estar nuevamente, ¿verdad? Viendo tus apuntes y leyendo esta carta, esta epístola de Santiago, y vas a ver ahí que Dios no va a tentar nunca a nadie. ¿Sí? Sino cada quien cae en tentación por lo que te decía hace rato, por sus propios deseos carnales, ¿sí? Hay una línea progresiva
que aquí dice la palabra. Mira, y me voy a regresar un poquito aquí. Te voy a leer en esta versión lo que he estado comentando en este momento. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Reina Valera dice, bienaventurado el varón, ¿verdad? Que soporta la tentación. Pero aquí dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, reciben la corona que Dios ha prometido a quienes lo aman. Aquí hay una promesa, ¿sí? De una corona de vida. ¿Para quiénes? Para que aquellos que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, ¿no? Entonces, a esas personas que amamos a Dios, que aman a Dios y cumplen estas condiciones, hay una corona de vida. Dice el versículo 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, fíjense aquí que hay aquí, acuérdense, porque se nos olvida. Y Santiago dice, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios, y dice, aclara aquí Santiago, Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz muerte. ¿Sí? ¿Se recuerdan que hay un versículo que dice que la paga del pecado es la muerte? No dice que es la paga de Dios hacia el pecado, sino el mismo pecado trae como esa línea progresiva muerte. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, dice, da a luz. Dice la versión de Reina Valera, cuando se engendra. Y tenemos aquí varias mujeres y nos van a escuchar muchas mujeres que son mamás, que han engendrado, ¿verdad? Junto con sus esposos a sus hijos. Pero la mujer da a luz a los hijos. Entonces aquí, la que da luz a la muerte es el pecado que se engendra por caer en la tentación de los propios deseos carnales lo que están internamente en el hombre y en la mujer. Y dice Santiago, ¿verdad? Los ubica. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, ¿sí? Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevos por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación somos nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Ay, no, esto me encanta, ¿verdad? Me gusta mucho lo que dice aquí la palabra. Y esto está en los versículos del versículo 10 al 18. Y es que nosotros tenemos que tener esa claridad siempre. Dicen en Reina Valera, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios es el autor de todo lo bueno. A diferencia de las tentaciones, los dones de Dios son perfectos, buenos y estables. Los dones se refiere aquí a los regalos, a las bendiciones de Dios a nuestra vida, ¿sí? Esas bendiciones, esos regalos, esas promesas cumplidas son perfectos, buenos y estables. Él no cambia. Dios nunca va a cambiar. Y por su voluntad nos hizo nacer, a ti y a mí nos hizo nacer de nuevos por la palabra de verdad, dice el versículo 18. ¿Y quién es la palabra de verdad? Jesús. A través de nuestra fe en Jesús,
Dios nos hizo nacer de nuevo. Y esto les recordó Santiago a los de la diáspora, a esos nuevos creyentes que formaban parte de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que habían abierto su corazón a Jesús. Les recuerda que habían sido hechos, que Dios los hizo nacer de nuevo a través de la palabra de verdad. Entonces, la vida cristiana no es solo evitar el pecado, sino vivir agradecidos y guiados por la verdad de Dios. Somos las primicias de su creación, llamados a vivir como ejemplo de su obra redentora, ¿no? Y te recuerdo, te lo vuelvo a leer aquí en el versículo 18, en Nueva Traducción Viviente. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación, nosotros, esos dispersos en aquel momento que Santiago los quería animar, pero la palabra nos anima a ti y a mí en este tiempo. Nosotros llegamos a ser su valiosa posesión, ¿no? La Reina Valera dice primicias, porque ellos eran los primeros, ¿verdad? Nosotros ya formamos parte ya de una historia de 225 años que han pasado después de Cristo, que nosotros ya formamos también parte de ellos, de esa posesión, pero ellos eran los primeros, ¿verdad? Formaban parte de esa primicia que dice en Reina Valera. Entonces, para ya ir concluyendo, hoy hablé contigo sobre el capítulo 1 del versículo del 1 al 18 de esta carta, de esta epístola de Santiago a los dispersos de las 12 tribus de Israel. Y aquí te voy a hacer una conclusión. Las pruebas son herramientas de Dios para fortalecer carácter cristiano. La sabiduría divina es esencial para caminar en medio de las dificultades. La tentación proviene del corazón humano, no de Dios. Todo lo bueno proviene del Padre, que no cambia y que nos da nueva vida. Esto es el inicio de este estudio de la carta de Santiago. Te invito a estar con nosotros en el próximo episodio. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Música, palabra de Dios, consejos, entrevistas y mucho más. Todo el día, todos los días, 24 horas llenas de inspiración. Estás en Lo Secreto Radio, el lugar de intimidad con Dios. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.